Vamos a comenzar haciendo una oración para encomendarnos al Señor. Padre, cuántas gracias te damos en esta mañana. Gracias por habernos traído con bien y gracias por la salud que nos das para poder aprender más de ti a través de tu bendita palabra. Señor, reconocemos que nuestros corazones solamente pueden experimentar una vida diferente a través de una relación íntima contigo en obediencia. Queremos pedirte que escarmentemos con la lección que vamos a ver ahora a través de lo que pasó con esta rebelión de Faraón. Y te pedimos también que a través de esta enseñanza nos guíes a depender de ti en todo momento para mantener nuestra carne clavada en la cruz y nuestro espíritu dispuesto a hacer tu voluntad. Pedimos tu bendición y tu guía a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a platicar, como comentábamos en la oración, de esta experiencia que tuvo el pueblo de Israel con Faraón, pero hoy nos vamos a enfocar a este aspecto de la rebelión de Faraón que mostró hacia Dios, hacia su voluntad, hacia su propia persona y hacia el pueblo de Dios. En esta experiencia que ellos vivieron, como les he comentado, no solamente es para ver lo que pasó con el pueblo de Israel, o lo que pasó con los egipcios, o lo que pasó con Faraón, sino que Dios también nos muestra muchos aspectos de nuestro corazón. A veces pensamos que si nosotros hubiéramos sido Faraón, hubiéramos reaccionado o actuado de manera diferente. Pero no olvidemos que ahí Dios nos muestra el corazón. Tú puedes ver personas que son grandes amigos, sencillos, y apenas empiezan a ganar 10 veces más, y se acabó esa sencillez, se acabó esa humildad, y luego pasan y luego ya ni saludan porque se les subieron los humos, y peor, si llegan a algún cargo o puesto político, y de repente que lleguen a presidente, ¿verdad? Estando en esas condiciones, el orgullo se dispara, pero hasta el universo. Y luego estas personas piensan que tienen que controlar a todo el mundo, como pasó en el caso de Faraón. Ese es el corazón del hombre. El corazón del hombre que vive una vida independiente a Dios. Faraón no estaba sometido a Dios, es obvio. Pero vemos un caso diferente con personajes que sí estaban sometidos a Dios, como fue el caso de David, como fue el caso de Samuel y sus profetas. Samuel fue sacerdote, profeta y juez al mismo tiempo. Y él se mantuvo en humildad porque él sabía que tenía que depender de Dios y que Dios le había dado todas las cosas y los dones para desarrollar esas funciones. Entonces no había nada de lo cual pudiéramos glorificarnos nosotros mismos. En el 4:17 de 1 de Corintios dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, como si esto hubiera venido de tu propia sabiduría o astucia. Dios nos da todas las cosas, pero nos las da con un propósito. Y lo vemos claro en la vida de Samuel, lo vemos claro en la vida de David, lo vemos claro en la vida de Daniel. Era glorificar a Dios realizando sus planes, que siempre son los mejores. Hemos leído en Romanos 12:2 que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta. No podemos desear nada menos que eso, y esto fue lo que vemos en la vida de Samuel, vemos en la vida de David. Cuando Samuel vio que el pueblo se estaba desviando del plan de Dios, de la voluntad de Dios, le dolió mucho, y a Dios también. Tan es así que cuando pidieron rey, él dice, pero para que vean que esto no fue agradable a Dios, ahorita no es el tiempo de que llueva y va a llover en este momento. Y empezó a tronar. Imagínate un sol así, que te diga en este momento va a llover y empezar a tronar el cielo y empezar a caer agua, para que vieran que a Dios le había desagradado la decisión de tomar a un hombre para que guiara los pasos y los rumbos del pueblo de Israel, en lugar de Dios, del Dios perfecto, del Dios que todo lo puede, que fuera su líder directo. Tomaron entonces a un rey y les dijo, bueno, pero el rey tiene que depender completamente de mí a través del profeta. Y el rey se sujetaba al profeta, porque el rey
consultaba a Dios. En el caso de David, esto era lo ideal para el rey. Vemos que también tuvieron reyes que no lo hicieron y cómo fueron afectados para mal por sus malas decisiones. Pero aquí, como les decía, es obvio que Faraón no tenía relación con Dios. Y al no tener relación con Dios vemos las calamidades en las que cayó, los errores que hizo, las malas decisiones que tomó, hasta que finalmente no solo destruyó a Egipto, destruyó a su propio ejército y destruyó su propia vida. Entonces tenemos muchas lecciones que podemos aprender a través de este personaje y hoy especialmente vamos a ver acerca de esta rebelión de Faraón en el capítulo 5 del libro de Éxodo y vamos a ver de los versículos del 1 al 15 en el transcurso de la plática. Pero entonces es importante ver cómo primero Dios vio la queja de su pueblo porque estaban esclavos en Egipto. Recordemos que ellos primero llegaron por medio de José. José los alimentó. Después de que José muere, se siguieron reproduciendo y llegó un rey que no conocía a José, ni lo que Dios había hecho por medio de su vida y su ministerio, cómo rescató no solo a Egipto, sino también a todo el mundo al proveer el alimento ante la sequía que devastó al mundo entero. Y ellos tuvieron siempre pan. Y vemos que llega este rey que no lo conocía y entonces dicen el pueblo de Israel es mucho. ¿Qué vamos a hacer con ellos? No sea que después se unan a nuestros enemigos y nos destruyan. Vamos a esclavizarlos y vamos a empezar a impedir que se reproduzcan. Y el pueblo clamó a Dios. Y entonces Dios les manda a Moisés. Cuando llega Moisés, pues por supuesto que no iban a creer en él nada más así porque sí. Y entonces Dios le dijo qué cosas iba a hacer, qué señales iba a hacer para que finalmente vieran a través de las señales, como les hemos comentado, que Moisés era un mensajero de Dios y que el mensaje que él decía venía como palabra de Dios. Y entonces Dios empezó a hacer señales con ellos y hasta que finalmente lo aceptaron como el líder que los iba a sacar de la esclavitud en Egipto. Y ellos, ya una vez que lo aceptaron, entonces empieza el trabajo de Moisés para hablar con Faraón. Él fue a ver a Faraón junto con Aarón, su hermano, con el propósito de que dejaran ir al pueblo. Pero lo más importante es que ya se había llevado en el corazón de Moisés el principal trabajo que era que creyera incondicionalmente a Dios. Y tenemos entonces a un Moisés y a un Aarón que tenían fe y con esa fe se presentan ante Faraón. Y le dijeron, nuestro Dios dice que dejes ir a su pueblo. Este fue el mensaje. Este era el plan de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros conocemos el plan de Dios? Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, ¿cómo reaccionamos? Se espera una reacción completamente diferente de alguien que lo conoce a alguien que no lo conoce. Acá vemos que él dice, yo no conozco a Dios, y no voy a dejar ir al pueblo, etc. Y empiezan las actitudes de rebelión de él contra Dios. Pero aprendemos mucho de estas reacciones a través de este pasaje del capítulo 5, de los versículos del 1 al 15. Y vamos a dar lectura primero al versículo 2. Si fueras tan amable, Edgar. Éxodo 5, versículo 2. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Bien. No aparece en las pantallas, pero ningún daño nos hace leer desde el versículo 1. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces, aquí vemos cómo Faraón se revela, primero que nada, contra el plan de Dios. ¿Cuál era el plan? Dejar ir a su pueblo. Entonces, vemos que Dios cuando nos habla y nos dice cuál es su plan. El plan para Israel, ¿cuál era? Ya estaban como esclavos viviendo en Egipto, estaban con cargas muy pesadas y ahora no solo eso, sino además si tenían hijos,
tenían que matar al hijo varón y dejar vivir a la hija mujer. No sé si alguien pudiera ayudarme con una... Gracias. Gracias. Y entonces ahí estaba claramente el plan de Dios. ¿Cuál era su plan? Liberarnos de la esclavitud en la que vivían en Egipto. Ahora, fueron muchos años los que ellos estuvieron viviendo ahí como esclavos. Y esto fue para que tuvieran grabada la situación de donde Dios los estaba rescatando. Yo estoy seguro que más de una vez en todo ese trayecto, porque fueron 40 años en el desierto, más de una vez pudieron platicar con sus hijos cómo había sido la situación que ellos tuvieron en Egipto, cómo habían padecido como esclavos en Egipto. Y seguramente les estaban diciendo que Dios los estaba llevando a una tierra donde iban a ser libres, gobernados única y exclusivamente por Dios. Es que no hay una situación mejor que esa. En mis inicios de la vida cristiana, yo tenía un amigo que era dentista. Y cuando platiqué una vez con él, le dije, oye, qué hermoso que en tu profesión solamente tienes que depender de Dios. Él es tu jefe, prácticamente, Él es tu jefe. ¿Y cómo envidio tu condición? Yo estaba trabajando en un banco y pues quincena por quincena recibía mi sueldo sin mayor problema. No estaba a expensas de si tenía clientes o no tenía clientes, si vendía o no vendía, etc. Y entonces este amigo me dice, sí, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Entonces ya me comentó su experiencia en ese asunto, ¿no? Pero yo le dije a Dios en una oración, Señor, ¿cómo me gustaría tener un trabajo donde solamente tú fueras mi jefe y tuviera que depender solamente de ti? Pero mira, tú le pides algo a Dios en oración, de corazón, y Dios contesta. Dios toma tu oración en cuenta y Dios lleva a cabo la petición que le hiciste. Les he comentado de que yo le decía, dame la gracia de entender tu palabra y te entrego mi vida, y Dios ha cumplido su palabra. Yo tengo que constantemente enfrentarme a ver qué tanto le estoy entregando mi vida, ¿verdad? En el caso del trabajo, pasó un año y a la vuelta de un año yo ya estaba trabajando como independiente, dependiendo única y exclusivamente de Dios. El pueblo ahora iba a depender directamente de Dios y ya iban a ser completamente libres. Y bien lo dice el Señor. Hay muchas cosas que vivimos como esclavos y que el Señor Jesucristo nos dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por un lado, el Hijo nos iba a libertar y a través de su palabra nos iba a hacer también libres. Y conoceréis la verdad, dice en Juan 8:32, y la verdad os hará libres, en el 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En Él está la verdadera libertad y ellos iban a ser liberados por Dios. Este era el plan. Dios quería liberarlos de la esclavitud. Como Dios quiere liberarnos también a nosotros como humanos de la esclavitud a lo largo de toda la historia. Porque el hombre ha sido un esclavo del pecado. Muchas veces decimos, no, yo nunca he sido esclavo de nadie, yo nunca he sido esclavo del pecado. Yo he podido tener mis victorias sobre el pecado. Pero cuando ya te pones a pensar, conforme a los estándares divinos, si realmente hemos sido liberados o si seguimos haciendo lo que no queremos hacer, que es precisamente el pecado, llegamos a esa conclusión. Invariablemente somos esclavos del pecado. Y otra cosa, no podemos hacer nada diferente de eso. Aunque queremos liberarnos, por nosotros mismos no podemos, porque tenemos una condición inclinada al mal y al pecado. Por eso es que somos esclavos del pecado. Con Jeremías se menciona en un pasaje muy importante, en el 13:23, dice, ¿mudaré el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así también podéis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Vemos que el leopardo no puede mudar sus manchas porque su naturaleza es así. No sé si podrían ayudarle a la mamá de Lilian. ¿Sí pueden ayudarle, Osvaldo? Es que vienen en
en silla de ruedas. Gracias. Entonces vemos este caso del pueblo de Israel, entonces, que Dios tenía planeado liberarlos de esa esclavitud en la que vivían. Y nosotros también vivimos en esa esclavitud como pecadores, y en esa condición no podemos nosotros por nosotros mismos liberarnos. ¿Mudará el etíope su piel? El etíope de tez oscura no podía cambiar su piel. Está haciéndonos una ilustración para darnos cuenta que esa es la condición de él. No lo puede cambiar. No lo puede cambiar. De repente a mí me pasa que hago algo que me ruborizo, pero de inmediato se me nota. Y así es mi piel, no la puedo cambiar. Y cada uno de nosotros tenemos ciertas condiciones en nuestra piel que no podemos cambiar. El leopardo, más aún, sus manchas, que dijera, ay, qué bonito el caballo alazán, o el caballo overo, o el caballo negro, que tiene toda la piel parejita, no la puede cambiar. Son condiciones que no se pueden cambiar. De igual manera, nuestra naturaleza no puede obrar de otra manera. Por eso es que a veces vemos personas que amamos, cercanas a nosotros, que quisiéramos que tuvieran una vida diferente, que pudieran ser liberados de alguna condición por la que ellos están pasando, o de que pudieran tener alguna actitud diferente entre ellos, pero si no conocen a Cristo es imposible. O sea, un adúltero no va a dejar de ser adúltero por sí mismo. Un borracho no va a dejar de ser borracho por sí mismo. Lo mismo un drogadicto. Y cualquier persona que tiene cualquier problema de pecado, el que roba, el que miente, etcétera, no pueden cambiar por sí mismo aunque lo desean, porque saben la ruina a la que les está llevando su propio pecado. Lo desean. Pero entonces, ¿por qué no quieren venir a Dios? Dios respeta ese libre albedrío que nos dio. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dice en Juan 3 el Señor. Amaron más las tinieblas que la luz. Sabían que lo que tenían que hacer era cambiar y rendir su voluntad a Cristo y aceptar su salvación, pero no querían abandonar su pecado. E incluso en muchos casos, como sabían que necesitaban de Dios, hicieron la oración para aceptar a Dios, pero nunca estuvieron dispuestos a abandonar su pecado. No entendieron el arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y si no entienden este punto que es fundamental, que es el arrepentimiento, no pueden ver ningún cambio en sus vidas, porque esta es la condición para que Dios obre en ese milagro de aplicar su sangre para limpiar ese corazón. Cuando la persona realmente lo entiende y de corazón le rinde su voluntad al Señor, experimenta ese cambio. Porque Dios lo libera, lo limpia y pone su presencia, su espíritu en nosotros, que es el que realmente nos libera. Nos libera de esa esclavitud del pecado. Ahora ya puedo hacer la voluntad de Dios. Siempre voy a tener a mi carne que me va a querer jalar para la vida de pecado, pero la tengo clavada en la cruz para no complacerla y hacer la voluntad de Dios en el poder de su espíritu. Por eso ahora puedo hacer la voluntad de Dios. Y cada vez que la hago, compruebo la gran bendición que es hacer la voluntad de Dios versus o comparándolo con la gran tragedia que es vivir en rebelión contra Dios. Y ahí tienes ahí al pueblo de Israel, que Dios quería y les declaró a través de su voluntad, de su palabra, que Él los iba a libertar de esa esclavitud. Y a nosotros a libertarnos de ese pecado, porque el hombre por naturaleza es rebelde y es esclavo. Rebelde y esclavo. Lo vemos desde el Edén. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Sencillita. Fíjate muy bien. Adán, ¿tú crees que Adán tenía problemas de inmoralidad sexual? Si la única mujer que existía era Eva, no tenía ningún problema con eso. Todo lo que había en Edén, todo era bueno, todos los frutos eran de primera, lo mejor de lo mejor que ha existido en este planeta. Y nada más le dijo, de este árbol no puedes comer. Porque aquí lo que Dios quería era que hubiera un juego de la libertad de Adán.
de su libre albedrío, porque sin esto no puede haber una relación de amor. Y entonces él tenía que decidir si hacía la voluntad de Dios o si hacía su propia voluntad en rebelión contra Dios. Y eso es lo que vive la humanidad hasta la actualidad. Heredamos esa naturaleza caída y es como vivimos. ¿Y cómo me doy cuenta que hago mi propia voluntad? Bueno, cada vez que asalta algo a mi carne, no acudo al Espíritu porque no tengo al Espíritu. Y entonces, ¿cómo reacciono? ¿Cómo es mi carne? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Todo esto es nuestra carne. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. De dentro salen. Así es el hombre. Entonces, cuando vienen esas cosas y sale todo esto, me doy cuenta que yo no he nacido de nuevo. Pero cuando yo veo que cuando surge esto y que directamente mi carne es la que primero reacciona, está clavada. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque esta carne no la voy a complacer. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces me doy cuenta que ahora tengo el poder del Espíritu que me libera. Pero el hombre así es. Únicamente no comas esto. ¿Y qué pasó? Comieron. ¿Cómo se llama eso? Rebelión. El pueblo de Israel, ¿cuántas veces se rebeló contra Dios? Desde que salen de Egipto, ven al ejército tras de ellos. ¡Ay, Moisés, nos sacaste para que nos mataran! ¿Por qué no mejor nos mataron allá adentro? ¿Para qué sacarnos para que nos mataran acá afuera? Y bueno, queja y queja. Y Dios le dice, toca el mar y se abre el mar. Y ven el poder de Moisés. ¿Vieron el poder de Dios? Vez tras vez vieron el poder de Dios. Las plagas fueron poder de Dios. El juicio de Dios sobre los primogénitos fue poder de Dios. En todo vieron el poder de Dios. Y le reclaman a Moisés. Rebelión contra Dios. Y no hay agua. Rebelión contra Dios. Toca la roca y sale el agua. Y no hay comida, no hay carne. Añoramos esa carne. Y vienen las codornices y comen por días. Y así, vez tras vez, se rebelaban contra Dios. Pero lo mismo vemos en la actualidad. El hombre vez tras vez rechaza al Señor Jesucristo, rebelándose contra Dios. Cada vez que tienen una oportunidad donde escuchan algún mensaje, donde escuchan a alguna persona que le está hablando de la transformación que Dios les ofrece en Cristo Jesús para poder tener acceso a la vida eterna, y lo rechazan, y lo rechazan, y lo rechazan. El hombre es rebelde y quiere seguir siendo un esclavo. Pero Dios tiene un plan para nosotros. Su plan es tan grande que contempla lo más glorioso que podemos tener en esta vida como humanos, su salvación. Leamos en Hechos capítulo 16, versículo 31, si fuera tan amable, don Pedro. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Creerle a Dios. Tenían que creer a Dios y obedecer a su palabra. Dice en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, don Pedro. Primera Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Estos dos están en conexión. Si por un lado tenemos que creer, ¿pero creer a qué? A lo que nos dejó escrito, a su palabra. Por eso les decía hace un momento,
Ahí en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Es creerle a Dios, que al arrepentirme Dios me limpió y me ve perfecto, santo, sin mancha ante sus ojos, porque también así lo dice en Colosenses 1:22 y 23. Así me ve Dios perfecto, ya no hay nada que me vaya a reclamar. Y ahora tengo una relación con Él personal. ¿Y por qué? Porque le creo a Dios. Esto significa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer a lo que Dios dejó escrito en su palabra. ¿Hasta qué grado era de importante su palabra? Vemos que Samuel le dijo a Saúl, se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas, porque él dijo, obedecía a la palabra de Dios cuando Dios le dijo que destruyera todo lo de Amalek, todo, animales, ancianos, niños, todo se había corrompido a tal grado, todo, que lo único que quedaba para hacer con ellos es quitar este tropiezo para la humanidad. Había que eliminarlos. Y cuando le dice, he obedecido la palabra de Jehová. ¿Qué le dice Samuel? ¿Qué es este bramido de vacas y balido de ovejas que yo oigo con mis oídos? Ah, no, es que los trajimos para el sacrificio de Jehová. Y entonces le da esta respuesta. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y le hace el énfasis. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y luego otra vez enfatiza, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Y mira nada más hasta qué grado fue tu falta. Por cuanto tú desobedeciste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esta fue la consecuencia. La palabra de Dios es bien importante para que nosotros la tomemos a la ligera. Porque muchas veces como humanos así somos, rebeldes, esclavos, y cuando oímos la palabra de Dios, lo dice para los que vivían en aquella época, o somos muy generosos. Esto estaría bueno que lo escuchara fulanito de tal, pero esto no es para mí, etc. Esa es nuestra rebelión. Aquí vemos la importancia de que se oiga la palabra de Dios y se respete y se obedezca. El mismo apóstol Pablo, ya cuando estaba al borde de entregar el estuche, él dice, y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Los encomendó a Dios y a la palabra de su gracia. Entonces, nuestra obediencia es muy importante. Como humanos, Dios quiere que nosotros, y su plan para nosotros es darnos la salvación por medio de Cristo, y ya una vez salvados, vivamos en obediencia a sus mandatos. Y entonces conocemos perfectamente su plan para cada uno de nosotros en nuestra vida. Leemos en Colosenses 1:9, don Pedro, por favor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y nosotros cada vez que leemos la palabra de Dios buscamos comprender esa palabra que estamos leyendo, porque queremos hacer esa voluntad de Dios. Entender esta aplicación para mi propia vida porque quiero hacer la voluntad de Dios, quiero obedecer a Dios. Y qué gran diferencia cuando uno obedece o cuando uno vive en rebelión contra Dios. No seamos rebeldes como Faraón. Estemos dispuestos a leer para obedecer. Y en esto también adquirimos una condición espiritual, lejos de aquella de leer para no obedecer. Eso también se desarrolla un rechazo espiritual. Es
meter freno en esto. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta es la respuesta correcta. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Yo quiero obedecer. Pero no solo se le rebeló Faraón contra el plan de Dios, sino también contra la misma persona de Dios. Leamos nuevamente este versículo de Éxodo 5:2. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Quién es Jehová? Aquí mostró cuál era la condición de su alma. No conozco a Jehová. Aunque mucha gente que nos rodea conoce el nombre, el título, o ha oído de Dios, o ha oído de Cristo, o ha oído del Espíritu Santo, o ha oído del Dios Trino, pero conocerlo de manera personal, están en la misma condición que Faraón. ¿Quién es Jehová? No conozco a Jehová. Es muy triste decir estas palabras, pero así vive la humanidad. ¿De qué les servían ser expertos en la agricultura si no conocían a aquel que hizo la tierra? ¿De qué les servían tener toda esa experiencia en la astronomía si no conocían a aquel que dijo y fue hecho, que mandó y existió, que hizo las estrellas? ¿De qué les servía el mismo canto que tanto deleita el corazón de los hombres si no conocían a aquel que da la canción? Ahora, qué hermoso cuando Dios produce ese cántico, porque tú ves el cántico del hombre y el cántico de Dios, el cántico del rebelde y el cántico del que se ha sometido voluntariamente a él. Oímos mucha diferencia. Son cánticos que brotan del corazón y de la experiencia de la comunión con el Señor. Hay una canción muy conocida entre el mundo cristiano, Yo estoy bien con mi Dios, y esta fue compuesta por un hombre que mandó traer a su familia, porque él estaba en América, de Europa a América, y tuvo un percance el barco en el que venían y se ahogó toda su familia. Entonces él, regresando hacia Europa, pasó más o menos por el lugar donde el capitán le había dicho que había ocurrido esa desgracia, y ahí él elevó su corazón a Dios y le dijo: Señor, fue tu decisión, fue perfecta, mi alma está bien contigo. Y entonces compuso este himno que alaba realmente a Dios. Y es un himno que no solo lo alaba con la letra, sino también lo alaba con la música. Porque bien podía haber hecho un himno: ya estoy bien con mi Dios. ¿Sí? Perdón por la actuación. Pero tú ves que esto no me mueve a alabar a Dios. Pero cuando él lo canta con esa melodía que lo canta: yo estoy bien con mi Dios. Yo estoy bien con mi Dios. De lo profundo de su corazón, no tenía nada que reclamarle. Estaba conforme con su voluntad. Claro que estas melodías nos elevan, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo tuviera una congregación donde lo único que me importara fuera que se llenaran las bancas y que nos multiplicáramos en cantidad, aunque no me importara que fueran salvos, solamente que hicieran la oración y engañarlos con creer que por haber hecho la oración ya son salvos? Me dirían: esa música no aplica, ya no es moderna, no nos jala, no va a jalar a nuestros jóvenes, esto es anticuado, esto no funciona. Pero cuando lo que realmente quieres es alabar al Señor con tu alma, hay música que la conecta y que realmente alaba al Señor. ¿De qué sirve
el arte si nosotros no conocemos a aquel que creó la belleza? ¿De qué nos sirve la política si nosotros no conocemos a aquel que pone reyes y quita reyes? O sea, de nada nos sirve nada en la vida si nosotros no conocemos a Dios. En el mundo tú puedes tener una vida en donde estás luchando por alcanzar un estatus, dar lo mejor que puedes para tu familia, y está bien. Pero ¿qué pasa cuando no hay una relación con Dios? No hay un freno de ponerte a meditar, ¿y para qué estoy haciendo todo esto? No hay un freno para saber que tu vida tiene un fin y de repente Dios tiene que enfrentarnos a esto, con la muerte de algún amigo, de alguna persona que te dice, esta vida es breve. ¿Y qué pasa cuando no se tiene esa relación con Dios y se vive en esa rebelión? Pero a mí me falta mucho. Tuvo mala suerte, pero a mí me falta mucho, a mí no me va a pasar. Todo esto es el consejo del diablo, ¿verdad? Pero cuando tenemos relación con Dios, sí está bien, tenemos esta lucha y buscamos tener un mejor estatus y todo esto. Pero hay un propósito primordial. Señor, yo quiero que a través de esto, al ver tu mano en mi provisión para mi familia, mis hijos aprendan a Dios que provee. A través de mi actitud para con ellos y para con mi esposa, que mis hijos aprendan de lo que es el amor de Dios puesto en práctica. Que mi intención de compartir el mensaje con otros, que mis hijos aprendan que es el amor de Cristo que obra en nosotros como creyentes en misericordia para alcanzar a otros para la salvación. Y todo lo que hacemos tiene este propósito primordial de glorificar a aquel que pudo lograr mi salvación, porque esto es un sueño. Esto es como una nube y se pasa rapidísimo. Y un día, cuando nosotros estemos a punto de entregar el estuche, vamos a decir, ¿cuánta razón tenía Dios en su palabra? Se me fue rápido, se me fue en breve. Platicaba con alguna persona enferma y me decía, a veces uno quisiera vivir muchos años más. No sabemos cuándo es el tiempo que Dios nos llame a su presencia. No está mal. O sea, como humanos anhelamos eso. Vivir lo más que podamos, cuidarnos de la mejor forma para vivir lo mejor que podamos en nuestros últimos días. Por decirlo de alguna manera, tener una ancianidad con calidad de vida. Pero el momento en que Dios nos llame, no lo sabemos. Y la manera como Dios nos llame, tampoco lo sabemos. Pero lo que sí podemos saber es que es breve y la eternidad nos espera con Dios. Somos almas eternas. Tu alma nunca va a perder la conciencia, nunca. Porque tú cierras tus ojos aquí, ya los estás abriendo con Dios. En 2 Corintios 5:8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo mismo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo veía como una ganancia. Porque claro, ¿cómo no va a ser ganancia? Vamos a ser desprendidos de este mundo caído, lleno de conflictos por el pecado que se generó desde Edén. Y voy a ser liberado de toda esta maldad. Voy a ir a la gloria donde ya no existe el pecado. ¿Cómo no va a ser ganancia? Y Pablo dice, porque para mí yo deseo estar con Cristo, lo cual para mí es muchísimo mejor. Pero si me deja aquí es porque Dios todavía quiere que les predique el Evangelio a los que no lo han conocido. A un amigo, en una ocasión predicándole el Evangelio a una persona incrédula, le decía de las bondades y lo hermoso del cambio de vida y todo esto. Y entonces le dice aquel amigo, oye, ¿y si ya Dios te salvó? ¿Y si ya tienes acceso al cielo? ¿Por qué de una vez no te lleva allá, a su presencia? Y le dice, por tu culpa. Y por gente como tú que no ha conocido el Evangelio. Dios quiere que yo siga predicándoles el Evangelio y por eso me tiene en esta vida. ¿Acaso hay otra razón por la que estamos aquí? Como hijos de Dios, empiezas a manifestar esta nueva vida porque es producto de su Espíritu. Es nueva, es novedosa. No la puede conocer alguien que no tiene al Espíritu de Dios, pero nos usa
Porque en esa conciencia que Dios puso en el incrédulo, y en todo ser humano, le dice, así tienes que vivir, tienes que cambiar. Esa es la actitud correcta. Tienes que conocer a Cristo. Y ahí obra Dios en ese interior, hasta que finalmente nos usa también y les llevamos el mensaje de salvación. Por eso estamos aquí. Y es más fácil que una gente te cree, alguien que te conoció, que vio cómo viviste en tu vida de pecado y cómo fuiste transformado por el poder del Evangelio. Yo necesito esto, ¿sí? Que alguien que no te conoció. Una chica me invitó a predicarle a la quina, un sindicalista de los más grandes que había en aquella época, despuesito de Noé, ¿verdad? En aquella época. Y fui y le prediqué el Evangelio y el cuate muy cortésmente me escuchó, pero al final le dice a ella, mira, cuando quieras decirme algo, dímelo tú, no necesitas invitar a nadie, yo te escucho a ti. Ella tenía la gracia, ella tenía que haberle predicado. Dios nos quiere usar a todos nosotros porque nos conocen, saben cuál es nuestra vida, cómo fue que vivimos antes, cómo fue que conocimos al Señor, cómo vivimos ahora, pero sobre todo el poder de Dios transformándonos desde que conocimos a Cristo. Cuando compartimos el mensaje de salvación, muchas veces tenemos la oportunidad y el tiempo para poderles iniciar con nuestro testimonio, compartiéndoles nuestro testimonio. Y precisamente esto es como una forma de despertarles el anhelo de querer conocer a Cristo. Pero les presentamos el Evangelio y dicen, yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero ese estilo de vida. La persona que me habló de Cristo, yo sentí que estaba en el espacio cuando lo conocí, cuando vi la paz que había en su casa, yo dije, yo quiero esto para mí. Yo quiero esto para mi vida. Claro, Dios ya había quebrantado mi corazón, pero la salvación es de Dios. Así es que la única forma que tenemos para poder conocer a Dios, este hombre dijo, no conozco a Dios. La condición de su alma abierta, pero la única forma para conocer a Dios es por medio de la fe en Jesucristo. No hay otra forma. Aunque el mundo no puede estar sin la evidencia que Dios dejó por medio de su creación, de que Él es Dios. Leemos en el Salmo 19:1, si fuera tan amable, don Pedro. Hola, soy Cherina. Mucho gusto, soy Guillermo. Salmo 19:1. Ok. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Faraón más adelante iba a ver todo lo que Dios iba a hacer para destruir esa cultura que tenían de tantas deidades, de que no servían para nada y que eran impotentes ante el poder de Dios. Lo iban a ver. La gente le predicaba el pueblo de Israel a los incrédulos diciéndoles, el Dios que hizo el cielo y la tierra, no el Dios rana, no el Dios piojo, no el Dios vaca, no. El verdadero Dios que hizo el cielo y la tierra. Y de ahí continuaban predicándoles. Necesitan escuchar de este verdadero Dios a través del mensaje del Evangelio. Sí, Dios a través de la creación se manifiesta, pero necesitan verlo en nuestras vidas y escucharlo con nuestros labios. Pero finalmente también Faraón se rebeló contra el pueblo de Dios. Leamos de los versículos 2 al 15, si fueras tan amable, Dios. Éxodo 5, del 2 al 15. Al 5. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos, pues, ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios.
para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: He aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, por eso levantan la voz diciendo: Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: Así ha dicho Faraón: Yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: Acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿Por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿Por qué lo haces así con tus siervos? Vemos aquí cómo les dice: ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces no solo se rebeló contra el plan de Dios, no solo se rebeló contra la persona de Dios, sino también contra el pueblo de Dios. No van a salir. Y entonces se encolerizó porque la carga que tenía el pueblo había disminuido. Y según vimos en este pasaje, se encolerizó. Quizá pensó: aquí esta jugarreta que me está queriendo hacer Moisés es porque seguramente quiere el pueblo de Israel unas vacaciones. Pero no. Esa es la tiranía en la que finalmente acaba alguien que tiene el poder absoluto. Y este hombre, al no conocer a Dios, se sentía él mismo como Dios. Pero qué desgracia si Dios dejara a un hombre como Dios. Qué desgracia sería para nosotros como humanidad. Gracias a Dios, el pueblo de Israel iba a ser liberado de este tirano y de todo lo que hasta ese momento representaba el pueblo de Israel contra ellos, el pueblo de Egipto contra ellos. Es una liberación total. No nada más iban a ser liberados de esas cargas, iban a ser liberados también de esa esclavitud. Y sobre todo, lo más importante, iban a ser liberados para llevarlos a un pueblo, a un lugar, establecerlos como nación, para adorar y servir a Dios. Dios tenía planeado con el pueblo de Israel apartar un pequeño riachuelo de ese mar de humanidad que se habían perdido ese tipo de idolatrías. Y por medio de estas personas, empezar a publicar a todas las naciones la existencia del único Dios verdadero del cual se habían apartado, porque sabían de este Dios verdadero. Recordemos aquella misión que tuvo Abraham cuando liberó a su sobrino Lot. ¿Porsche blanca? Ah, ok. Al ser liberados de la tierra de Egipto y poder llegar a predicar el evangelio con libertad a todas las naciones, el propósito de Dios era rescatar a la humanidad. Y Dios quería llevarlo a cabo con ellos. Pero este rey que vivía en rebelión dijo: ni conozco a Dios, ni tampoco voy a dejar ir a Israel, y entonces ustedes simplemente están de ociosos. Eso es lo que pasa. Están de ociosos y por eso tienen estas ideas. Así es que les vamos a aumentar la carga. Y entonces ya no les dieron
la paja, tenían que irla a recoger ellos mismos y cumplir con la misma tarea. O sea, estaba pesado, ¿no? Como aquel hombre que le dieron el trabajo de poner la línea de en medio de las carreteras. El primer día hizo 1 kilómetro, el segundo día hizo 500 metros, el tercer día hizo 200, el cuarto día hizo 100 y le dicen, oiga, ¿y por qué su rendimiento tan bajo? Es que la cubeta cada vez me queda más lejos. Acá estos no solo tenían que hacer la misma tarea, sino tenían que ir a recoger el rastrojo y cumplir con la misma tarea. Esto fue un yugo bastante pesado. Entonces, ante semejante prueba, ¿qué hicieron? Tampoco conocían a Dios en ese momento. Reclamaron a Moisés. Juzgue Dios entre tú y nosotros, porque nos has puesto este yugo más fuerte de parte de Faraón. Y Dios no tenía ese propósito. El propósito de Dios era muy distinto. El no tener un corazón conforme al de Dios, no podían comprender a Dios. Y no sabían la estrategia que Dios iba a llevar a cabo, aunque sí habían visto el poder de Dios con las señales que Moisés les había dado. Desde un principio, manifestó con las señales que él era mensajero de Dios y que su palabra venía de Dios. Entonces tenían que haber creído a Dios. Y no le creyeron. Por eso es que solamente cuando nosotros amamos a Dios, realmente podemos amar a su pueblo. No conocía a Dios, se ensañó sobre el pueblo. Nosotros ya conocemos a Dios, nosotros podemos amar a su pueblo, pero amarlo de manera correcta. ¿Qué pasaría si tú te encontraras con un judío? ¿Qué harías? ¿En qué forma le podrías manifestar tu amor? No es difícil saberlo. Predicándole el Evangelio. En una ocasión le dije a un amigo, oye, ¿y cómo le voy a predicar a un judío? Pues ellos creen en el Antiguo Testamento. En los Evangelios vemos que hacían mucha referencia a pasajes del Antiguo Testamento y que en Cristo había sido el cumplimiento. Con el Antiguo Testamento les puedes predicar el Evangelio. Esa es la forma como más les puedes mostrar el amor de Dios al pueblo de Dios. ¿Y cómo es que lo hacemos nosotros como creyentes? Porque precisamente su amor ya mora en nosotros. Su amor mora en nosotros por medio de su Espíritu. Vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre En el 1.14, disculpe. o El 1.14. 1:14, sí, está bien. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Dónde mora? En nosotros. Desde el momento en que nos convertimos, Él mora en nosotros. ¿Te has puesto a pensar el gran privilegio que tienes de que more Dios mismo en tu corazón, en tu vida? Todo el poder que hay dentro de ti, no solo para tu transformación, sino también para llevar a cabo de manera perfecta su plan. El poder de Dios está en ti. Por eso siempre es orar a Dios, orar a Dios, orar a Dios. Para que toda la transformación de mi vida sea su victoria y lo que lo glorifique a Él. Ahí está, morando en nosotros. La rebelión siempre ha producido lamentación, ruina, desgracia. La sumisión a Dios y a su voluntad siempre van a producir satisfacción y gozo en el corazón. ¿Qué somos? ¿Seguimos siendo rebeldes a ese mensaje, a esa salvación? ¿No es ya suficiente lo que has padecido en tu vida como consecuencia de tu vida de rebelión contra Dios?
Las manifestaciones de tu propia carne no han sido suficientes para darnos cuenta de nuestra propia ruina. Y no para ahí, continúa. Y no para tampoco con la muerte. Sigue en la eternidad en el infierno. Ese es de lo que Dios nos vino a librar. Entonces, si ya has conocido al Señor, lo mejor que podemos hacer es una sumisión completa a su voluntad, a su palabra. Tú dices, Señor, yo obedezco. Es la confirmación que yo quiero darte de mi propia fe, la obediencia a tu palabra. Porque yo sé que no te complaces de holocaustos, víctimas, sacrificios, sino de que se obedezca a tu palabra. Yo la quiero obedecer. ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces obrar en obediencia. Así le dijeron una vez a un niño. Le preguntaron, ¿qué es la fe? Y el niño pregunta, ¿qué es la fe? Pues es hacer la voluntad de Dios sin hacer ningún reclamo y sin hacer ningún pretexto. Es obedecer a esa voluntad. ¿Y acaso no fue una buena respuesta? Sobre todo si partimos del hecho de que esa manifestación de fe es la evidencia de alguien que realmente lo ha conocido. Digámosle a Dios, líbrame de toda rebelión y guárdame en obediencia. Vamos a orar. Amado Padre, agradecemos mucho la bendición que nos das de ser hijos tuyos, de vivir en esta época y poder tener hasta en los dispositivos electrónicos tu bendita palabra para poderla leer en todo momento, en todo lugar, meditar en ti y mantenernos en la actitud del corazón de compartir tu mensaje con otros. Gracias, Señor, porque solamente al rendirte nuestra voluntad, tú perdonaste nuestro pecado y tú decidiste poner tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Te alabamos por este hecho y te pedimos que nos permitas vivir conscientes de esta realidad como hijos tuyos, para poder vivir en esa satisfacción y gozo que produce el vivir en obediencia haciendo tu voluntad. Pedimos tu bendición a través de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, pues primero Dios, nos vemos la próxima semana para continuar con estas enseñanzas de su palabra. Que tengan un excelente domingo y les recuerdo que de este sábado al próximo tendremos la reunión. Ya les confirmaré el lugar donde será esta reunión de matrimonios. Que tengan un excelente domingo y que Dios los bendiga.